Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca de las divisiones del derecho fiscal. Estas divisiones son meramente teóricas para abordar el estudio de esta materia de una manera mucho más ordenada. Poniéndonos en contexto, recordaremos que el derecho fiscal es una de las subramas del derecho financiero público y a su vez el derecho financiero público es una de las varias ramas del derecho público. Teniendo esto en cuenta para su estudio, el derecho fiscal se suele dividir en las siguientes áreas. En primer lugar, derecho fiscal sustantivo. Como su nombre lo dice, estudia las normas jurídicas relacionadas con la sustancia, es decir, los elementos esenciales del derecho fiscal, que suelen ser los relacionados con la creación y extinción de las obligaciones fiscales, todo lo relacionado con los sujetos, el objeto, la base, la tasa o la tarifa de las contribuciones. De acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, las normas sustantivas para la determinación de las contribuciones se aplicarán las que estén vigentes al momento en que suceden o acontecen los hechos generadores de las contribuciones. Entonces, si el día de hoy yo obtengo ingresos, se aplicarán las normas sustantivas o las normas que regulan la creación o el nacimiento de la obligación que estén vigentes al momento de darse tal conducta. Una segunda división del derecho fiscal se denomina derecho fiscal adjetivo o formal. A diferencia del derecho sustantivo que ve los elementos esenciales, en el derecho adjetivo o formal se estudian las normas jurídicas relacionados con los procedimientos con base en los cuales el fisco puede hacer factible el cobro de contribuciones. Entonces, estas normas de procedimiento nos dirán cómo autodeterminar las contribuciones o en su defecto, cómo el fisco puede implementar diversos procedimientos a fin de determinarnos y cobrarnos las contribuciones a cargo nuestro. De acuerdo al mismo artículo 6 del Código Fiscal en cita, las normas adjetivas o de procedimiento que se aplicarán serán las vigentes en el momento en que se despliegue por parte de la autoridad su capacidad revisora. Es decir, no serán las normas de procedimiento vigentes en el momento en que nació la contribución, sino las existentes con posterioridad hasta el momento en que se revise. Por regla general, la autoridad tiene hasta 5 años después de que nació la contribución o la obligación de pago para revisarnos. Entonces, si en 2020 nació mi obligación de pago, esa obligación se determinará conforme a las normas sustantivas vigentes en aquel entonces, pero de acuerdo al 6 del Código Fiscal se aplicarán las normas adjetivas o de procedimiento emitidas con posterioridad, es decir, las que están vigentes cuando me van a revisar, que pudiera ser en 2023, 24, 25. 5 años a partir de que estaba obligado a efectuar el pago es la regla general. Otra de las divisiones es el derecho fiscal sancionatorio. El propio Código Fiscal de la Federación tiene un título específico donde habla de infracciones y sanciones. Este derecho fiscal sancionatorio estudia las normas cuya violación implica una simple sanción administrativa, que sería una infracción, o también aquellas cuya violación implica o pudiese implicar una privación de la libertad, que se conocen como delitos. Entonces, tanto faltas administrativas como delitos son estudiadas por el derecho fiscal sancionatorio. Después tenemos otra división que es el derecho procesal fiscal. En esta división del derecho fiscal se estudian las normas jurídicas que nos explican cómo vamos a defendernos de una determinación del Estado o cómo vamos a impugnar la determinación de una contribución. Los medios principales de defensa en materia fiscal son el recurso de revocación, que se interpone ante el propio fisco y se regula en el Código Fiscal de la Federación, el juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por último el amparo fiscal regulado en la propia Ley de Amparo, ya sea amparo directo o amparo indirecto. Luego tenemos una división más que es el derecho fiscal internacional. Estudia las normas jurídicas contenidos en tratados y demás disposiciones de carácter internacional. Los principales tratados son aquellos
que versan sobre evitar la doble tributación o intercambio de información amplia entre estados para combatir la corrupción y la evasión de impuestos. Por último, una división más del derecho fiscal es el derecho aduanero. En México contamos con la ley aduanera y la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación. Con base en estos dos ordenamientos, pues se regula todo lo relativo a la importación y exportación de mercancías, procedimientos y pago de contribuciones. Los invito a profundizar en las distintas divisiones del derecho fiscal para tener un panorama más amplio de su campo de estudio.